Últimas noticias de Pumas UNAM. La cantera está hirviendo en estas últimas horas. Pumas volvió a tomar una decisión que no pasó desapercibida en los pasillos internos. Un jugador más quedó fuera del proyecto. Regresa solo por una cuestión contractual, pero en lo deportivo ya no entra en los planes. Movimiento interno, mensaje directo y un ciclo que se cierra sin hacer ruido. Pon atención a esto. En las últimas horas surgieron actualizaciones inesperadas sobre la renovación de Navas, una situación que cambió el panorama y abrió una pregunta incómoda. Si no continúa, ¿quién toma su lugar? El debate sobre la sucesión ya empezó y no termina ahí. La ilusión también se enciende atrás. Directiva y cuerpo técnico buscan liderazgo defensivo. Un central de jerarquía que ordene, mande y eleve el nivel del equipo. Ahora sí, te cuento todos los detalles. La palabra cayó como un portazo en Ciudad Universitaria. No vino de la tribuna ni de una cuenta anónima en redes. Vino de un análisis en televisión nacional y, por eso mismo, dolió más. Decepción. Así, sin rodeos, fue como Alberto Latí definió el 2025 de Pumas y el proceso encabezado por Efraín Juárez en Fox Sports. La consigna parecía sencilla: un año sin títulos ni liguilla. ¿Cómo se califica? Pero la respuesta abrió una grieta incómoda. Para Latí, no ser campeón hoy entra dentro de la lógica de un club que no compite desde el mismo músculo económico que los gigantes. Lo que ya no entra en ninguna lógica es quedar fuera de la liguilla. Ni una vez. 2. Clausura y apertura 2025. Mismo escenario, mismo límite, mismo final. Ahí es donde la palabra deja de ser exageración y se convierte en diagnóstico. Porque el play-in, que nació como salvavidas, terminó siendo el techo de Pumas. Y cuando ese techo se repite, deja de ser accidente. Empieza a ser costumbre. La crítica no se quedó en el resultado. Avanzó hacia el proceso. Y ahí apareció la comparación que incomoda a muchos dentro del club. Gustavo Lema, con menos discurso y menos respaldo mediático, al menos llevó a Pumas a una semifinal. Ese antecedente existe, no se puede borrar, y se vuelve inevitable cuando se evalúa lo que vino después. Con Efraín Juárez, el equipo vivió un tramo partido, luego un torneo completo, y aún así no logró romper la barrera mínima de competitividad. No fue una crítica visceral ni personal. Fue más cruel, fue fría. Si tengo que definirlo con una sola palabra, es decepción, remató Latí. Sin adjetivos extras. Sin atenuantes. Carlos Hermosillo fue todavía más duro y tocó una fibra histórica. 15 años sin campeonato no pasan en silencio. Según su lectura, Pumas empezó a normalizar la medianía, a vivir del recuerdo, de la cantera gloriosa, de los nombres que alguna vez alimentaron a la selección. Pero la historia no juega sola, y cuando no se actualiza con resultados, se convierte en peso muerto. El último título de liga fue en el Clausura 2011. Desde entonces, apenas 2 finales aisladas y una larga colección de proyectos que no maduraron. El 2025 no se juzga solo por no levantar un trofeo, sino por no competir cuando el calendario lo exigía, por quedarse, otra vez, en la zona gris. Y ahí está el fondo de la polémica. No es que Pumas no gane, es que empieza a parecer cómodo no hacerlo. Y cuando la eliminación se vuelve normal, el problema ya no es la crítica externa. El problema es el espejo. Pero la crítica no quedó solo en palabras. En cantera, el ruido mediático se tradujo rápido en decisiones internas que no admiten medias tintas. El nombre de Leo Suárez volvió a entrar en escena en Pumas, pero no como esperanza ni como intento de rescate. Entró como lo que hoy representa para el club, un ciclo agotado que se busca cerrar cuanto antes. Tras finalizar su préstamo con Estudiantes de La Plata, el argentino debe regresar a México por una cuestión meramente contractual. En lo deportivo, su historia en Ciudad Universitaria está terminada. La determinación es directa y viene alineada desde el cuerpo técnico y la directiva. Efraín Juárez no lo contempla en su proyecto para la próxima temporada y en los altos mandos del club el diagnóstico es idéntico. No hay espacio, no hay intención y tampoco existe margen para insistir con un jugador que nunca logró consolidarse ni dentro ni fuera del campo. Su etapa en Argentina no cambió nada. Aunque Leo Suárez sumó 2 títulos con Estudiantes, su participación fue secundaria. Las lesiones volvieron a perseguirlo, los minutos nunca llegaron y el protagonismo jamás apareció. Tan claro es el panorama que el propio club argentino decidió no extender el vínculo. Desde ambos lados la lectura fue la misma, la apuesta no funcionó. En cantera, el desgaste es incluso más profundo. Dentro del entorno auriazul se comenta que el nombre de Leo ni siquiera forma parte de las conversaciones deportivas. No se discute su rol, no se debate su posible aporte. Simplemente no está en los planes. Y cuando alguien lo recordó, la reacción fue de sorpresa, como si se tratara de un contrato que nadie esperaba volver a ver.
Pero el problema no fue únicamente futbolístico. Puertas adentro también se señala un quiebre en lo simbólico. Comparaciones constantes con su paso por el América, referencias innecesarias y una falta de lectura del contexto universitario terminaron por romper cualquier vínculo emocional. En un club donde la identidad y el sentido de pertenencia pesan tanto como el rendimiento, ese tipo de actitudes se pagan caro. La paradoja es evidente. Leo Suárez llegó a Pumas directamente desde Coapa con cartel de refuerzo probado, experiencia y jerarquía. Durante un breve tramo pareció que podía adaptarse al Pedregal. Sin embargo, su salida a Estudiantes terminó de confirmar lo que internamente ya se intuía: no era una pieza compatible con el proyecto a mediano plazo. Ahora el escenario es uno solo. Pumas buscará una salida definitiva, ya sea venta o un nuevo préstamo, pero sin dramatismos ni discursos vacíos. El mensaje hacia el vestidor es contundente: el proyecto avanza, incluso si eso implica cerrar capítulos incómodos. En este nuevo Pumas, las oportunidades no se heredan, se ganan. Y los ciclos que no responden, se cortan. Con Leo Suárez fuera del proyecto, otra decisión de peso empezó a generar ruido en cantera. El torneo que está por comenzar podría ser el último de Keylor Navas en el fútbol mexicano. El contrato del arquero con Pumas es por un año y vence en junio de 2026. Cuando llegó, la posibilidad de una renovación estaba sobre la mesa. Hoy, ese escenario ya no se percibe tan claro. El contexto cambió, el club entró en fase de ajustes y el propio Keylor parece enfrentar un momento distinto en su carrera. En su arribo a Ciudad Universitaria, la lectura era otra. La cercanía con Costa Rica, el atractivo de jugar en una de las sedes del Mundial 2026 y el reto de liderar a un equipo histórico como Pumas daban sentido al movimiento. Sin embargo, el panorama internacional se movió y factores externos comenzaron a pesar. La eliminación de su selección del camino mundialista alteró prioridades y abrió interrogantes que antes no existían. En lo deportivo, Keylor asumió el rol que se esperaba de él desde el primer día. Debutó el 25 de julio ante Querétaro y rápidamente se convirtió en capitán del equipo. Disputó 15 partidos de fase regular en el Apertura 2025, recibió 19 goles y fue titular en el play-in frente a Pachuca, partido que terminó marcando otra eliminación auriazul. Ese encuentro llegó apenas días después del golpe sufrido con Costa Rica, sumando una carga emocional evidente. Más allá de los números, su profesionalismo nunca estuvo en discusión. Dentro del club se sigue valorando el impacto que generó desde el primer minuto. El relato de su llegada se convirtió casi en anécdota fundacional. Manejó varias horas desde Rosario hasta Buenos Aires, tomó un vuelo intercontinental, aterrizó de madrugada en la Ciudad de México y, sin margen para el descanso, viajó a Guatemala para tramitar su visa de trabajo. 2 días después, estaba bajo los 3 palos. Sin privilegios, sin excusas. Pero el fútbol no se sostiene solo en gestos. Y en Pumas, la discusión ya no gira alrededor del pasado inmediato, sino del futuro. Con el plantel en ajuste, vuelve una pregunta incómoda que divide al Puma. En los últimos torneos, Pumas empezó a cargar con una etiqueta que incomoda tanto como explica muchas decisiones: el club de las segundas oportunidades. No como discurso romántico, sino como modelo de supervivencia en una liga donde el dinero marca diferencias cada vez más visibles. En cantera lo saben. Y aunque no siempre se dice en público, esa lógica ha definido buena parte del armado reciente del plantel. El punto de partida es estructural. Pumas no compite desde el mismo presupuesto que los grandes favoritos. No es una excusa nueva, pero sí una realidad constante. De acuerdo con valores de mercado, el equipo universitario se mueve en la zona media de la Liga MX, lejos de los planteles que superan con facilidad el umbral de los 100 millones de euros. Ese contexto obliga a elegir con cuidado, pero también empuja a apostar donde otros ya no quieren mirar. Ahí aparece el beneficio de la duda. Futbolistas con recorrido, con talento probado en otros momentos, pero que llegan tras tropiezos, lesiones o decisiones que los dejaron fuera del radar principal. En los últimos 5 torneos, la lista es amplia y revela una tendencia clara. Rogelio Funes Mori, Leo Suárez, José Juan Macías, Aaron Ramsey, Alan Medina. Nombres distintos, contextos distintos, una misma lógica, Pumas como último tren. El problema es que no todas las apuestas pagan. Algunos casos terminaron confirmando los temores iniciales. Funes Mori nunca logró adaptarse al juego ni al entorno. Ramsey simbolizó el riesgo extremo, jerarquía internacional, sí, pero con un impacto mínimo en cancha. En esos escenarios, la segunda oportunidad terminó siendo un costo alto para un club que no puede equivocarse seguido. Pero sería injusto pintar el modelo solo desde el fracaso. También existen ejemplos que sostienen la apuesta. Jorge Rubalcaba regresó tras no consolidarse en Europa y encontró continuidad,
peso ofensivo y regularidad, cerrando la apertura 2025 como goleador del equipo. José Juan Macías y Alan Medina, muy cuestionados en su llegada, respondieron con rendimiento y goles cuando el margen de paciencia era mínimo. En esos casos, Pumas acertó. Ahí está la contradicción central. El mismo modelo que expone al club a errores visibles también le permite competir sin romper su estructura financiera. No es casualidad, es necesidad. Y en ese equilibrio frágil se mueve hoy la directiva auriazul, tratando de distinguir entre oportunidad real y simple nostalgia deportiva. Con la llegada del Clausura 2026, el debate se reabre. Nuevos nombres como Juninho o Jordan Carrillo ya entran bajo esa lógica: talento, proyección y una historia previa que genera dudas. La pregunta ya no es si Pumas dará segundas oportunidades. Eso está asumido. La pregunta es a quién y hasta cuándo. Porque apostar siempre implica riesgo, pero normalizar el error puede convertirse en identidad. Y ahí es donde el club enfrenta su mayor desafío: usar la necesidad como estrategia sin que se transforme en costumbre. En cantera lo saben. El margen es corto. Y cada última oportunidad que no funciona, se cobra con presión, crítica y tiempo perdido. Con la defensa en el centro del debate, Pumas empezó a mirar el mercado con otros ojos. La sensación en cantera es clara: el siguiente paso del proyecto pasa por atrás. No como ajuste menor, más como decisión estructural. El cuerpo técnico y la directiva coinciden en que el equipo necesita un zaguero que ordene, que mande y que eleve el nivel de todos los que juegan alrededor. Un central que llegue con autoridad natural, sin periodo largo de adaptación. En ese análisis fino, apareció un perfil que encaja con lo que hoy busca Pumas: experiencia europea reciente, liderazgo probado y capacidad para competir bajo presión. Un defensor zurdo, acostumbrado a escenarios grandes y a resolver partidos cerrados desde la lectura y el posicionamiento. Ese perfil tiene nombre y apellido: Mario Hermoso. El interés no nace del capricho ni del ruido externo. Surge de una necesidad concreta detectada internamente y avalada por Efraín Juárez, que entiende que la defensa es el punto donde menos margen hay para el error. Hermoso, actualmente en AS Roma, aparece como un jugador capaz de asumir ese rol sin rodeos: llegar, jugar y liderar. En cantera saben que no es una operación sencilla. El contexto económico siempre impone límites, pero también existen ventanas que el mercado abre para quien sabe leerlas. Trayectorias que buscan un nuevo impulso, jugadores que priorizan protagonismo y proyectos que, bien explicados, resultan atractivos incluso para perfiles que normalmente no entrarían en el rango habitual de Pumas. Lo que genera expectativa es el momento. El club viene de tomar decisiones firmes, de cerrar ciclos y de redefinir su política deportiva. En ese escenario, la llegada de un central de este calibre sería una señal clara de ambición controlada. No una promesa inflada, sino una pieza que cambie el funcionamiento real del equipo. Dentro del vestidor, ese tipo de refuerzo también tendría impacto inmediato. Orden defensivo, voz de mando y seguridad para jugar más arriba. Es el tipo de jugador que no necesita presentación interna, porque su presencia se siente desde el primer entrenamiento. Hoy, el nombre está sobre la mesa. Se analiza con calma, se evalúan escenarios y se respetan tiempos. No hay anuncio ni cierre, pero sí una convicción: Pumas quiere dar un paso adelante desde la defensa. La directiva está atenta. El cuerpo técnico empuja. Y el club aguarda nuevas actualizaciones. Ahora la pregunta es para la afición: ¿Mario Hermoso es el central que puede cambiar el pulso de este Pumas? Con el plantel tomando forma, Pumas empezó a marcar una diferencia clara en su mercado. A diferencia del torneo anterior, esta vez la directiva universitaria eligió un camino más definido: priorizar al futbolista mexicano. No como discurso identitario vacío, sino como una conclusión práctica tras analizar qué funcionó y qué no en el último semestre. Hasta ahora, 4 refuerzos oficiales, 3 de ellos nacionales. El contraste no es menor. Ya son jugadores de Pumas Jordan Carrillo, César Garza y Antonio Leone. El único extranjero incorporado en esta etapa es Juninho Vieira. La señal es directa: menos apuestas de difícil adaptación, más jugadores que entiendan la liga desde el primer día. El giro no es casual. Responde a una nueva lógica impulsada desde la llegada de Antonio Sancho, quien asumió el mando a inicios de diciembre y rápidamente ajustó prioridades. En el semestre pasado, bajo otra estructura directiva, Pumas apostó por nombres de alto impacto mediático. El resultado fue irregular y dejó una conclusión interna clara. Más allá de la portería, los refuerzos mexicanos fueron los más productivos. Regularidad, disponibilidad y respuesta en momentos clave. Ese dato, que puertas afuera pasó desapercibido, se volvió central en la planificación del Clausura 2026.
La idea ahora es reducir el margen de error en cada incorporación. Este enfoque también explica por qué el club sigue buscando un delantero más, pero sin alterar el criterio. No se trata de sumar por sumar, sino de ajustar piezas que encajen con el modelo de Efraín Juárez y con la exigencia real de la Liga MX. Menos tiempo de adaptación, más impacto inmediato. A esta línea se suma un movimiento silencioso, pero significativo. Pumas incorporó a Oswaldo Sánchez, mediocampista de 18 años procedente del América, considerado una de las joyas de su categoría sub-19. Aunque inicialmente se mantendrá en fuerzas básicas, en cantera lo ven como un proyecto real de primer equipo, no como promesa lejana, sino como opción concreta de rotación. Juárez sigue de cerca este proceso. El técnico entiende que la identidad no se construye solo con discurso, sino con decisiones sostenidas. Apostar por mexicanos no garantiza éxito inmediato, pero sí coherencia y continuidad, dos cosas que Pumas viene buscando hace tiempo. La diferencia con el pasado reciente es evidente. Antes, el mercado se cerraba con prisas y parches. Hoy, las decisiones llegan antes y con dirección clara. No es un golpe de efecto, es una ruta. El plantel aún no está cerrado. La directiva sigue activa, pero por primera vez en varios torneos, Pumas parece saber exactamente qué tipo de equipo quiere construir. Con la identidad sobre la mesa, una decisión europea tocó fibras profundas en el Puma. El Atlético de Madrid abrió un nuevo capítulo con la reestructuración de su paseo de leyendas en el entorno del Metropolitano. La dinámica es inédita, una votación abierta para más de 150,000 socios, con el objetivo de elegir a 20 futbolistas que serán inmortalizados este enero. Nuevos criterios, nueva narrativa, y una ausencia que no pasó desapercibida. En la lista de más de 200 candidatos no aparece el nombre de Hugo Sánchez. Tampoco el de Thibaut Courtois. La explicación oficial apunta a parámetros que ahora pesan más que los números: comportamiento con la institución, vínculo con la afición y legado fuera del campo. En el caso del mexicano, el silencio retumbó. Hugo marcó una época con la camiseta rojiblanca. Fue figura, goleador, referencia ofensiva. Su paso por el Atlético es parte de la historia del club, aunque su posterior consagración con el Real Madrid haya reescrito su leyenda en otro lado del derbi. Y ahí está la grieta que nunca cerró del todo. Para una parte de la afición colchonera, esa salida sigue siendo una herida abierta; para otros, una decisión profesional que no debería borrar lo hecho. La nueva metodología del paseo de leyendas parece inclinar la balanza hacia lo simbólico y lo emocional. No basta con lo que se hizo en la cancha, importa cómo se fue, qué se dijo después y qué lugar se ocupa hoy en la memoria colectiva. Bajo esa lupa, Hugo quedó fuera, no por goles, sino por contexto. Desde la mirada universitaria, el golpe se siente distinto. Hugo Sánchez no es solo un nombre europeo, es símbolo Puma, referente histórico, identidad pura. Verlo excluido de un reconocimiento de este tipo reabre el debate sobre cómo se administra la memoria en el fútbol moderno y quién decide qué historias merecen ser contadas en bronce. La votación cerrará el 5 de enero y se espera que otros grandes nombres del Atlético, como Radamel Falcao, Luis Suárez o David Villa, reciban el respaldo de los socios. El club avanza con su renovación narrativa, pero la ausencia del mexicano ya dejó ruido. Un ruido que trasciende fronteras y camisetas. Porque el legado no siempre cabe en una votación. A veces vive en otro lado, en la cantera que inspiró, en la generación que abrió camino, en el orgullo de una afición que lo siente propio más allá de Europa. Para Pumas, Hugo no necesita un paseo para ser leyenda. La decisión del Atlético está tomada. El debate, no. Y ahora la pregunta queda en el aire: ¿quién define la historia cuando el recuerdo incomoda? La palabra cayó como un portazo en Ciudad Universitaria. No vino de la tribuna ni de una cuenta anónima en redes. Vino de un análisis en televisión nacional y, por eso mismo, dolió más. Decepción. Así, sin rodeos, fue como Alberto Latí definió el 2025 de Pumas y el proceso encabezado por Efraín Juárez en Fox Sports. La consigna parecía sencilla: un año sin títulos ni liguilla, ¿cómo se califica? Pero la respuesta abrió una grieta incómoda. Para Latí, no ser campeón hoy entra dentro de la lógica de un club que no compite desde el mismo músculo económico que los gigantes. Lo que ya no entra en ninguna lógica es quedar fuera de la liguilla. Ni una vez. 2. Clausura y apertura 2025. Mismo escenario, mismo límite, mismo final. Ahí es donde la palabra deja de ser exageración y se convierte en diagnóstico. Porque el play-in, que nació como salvavidas, terminó siendo el techo de Pumas. Y cuando ese techo se repite, deja de ser accidente. Empieza a ser costumbre.
La crítica no se quedó en el resultado, avanzó hacia el proceso. Y ahí apareció la comparación que incomoda a muchos dentro del club. Gustavo Lema, con menos discurso y menos respaldo mediático, al menos llevó a Pumas a una semifinal. Ese antecedente existe, no se puede borrar, y se vuelve inevitable cuando se evalúa lo que vino después. Con Efraín Juárez, el equipo vivió un tramo partido, luego un torneo completo, y aún así no logró romper la barrera mínima de competitividad. No fue una crítica visceral ni personal. Fue más cruel, fue fría. Si tengo que definirlo con una sola palabra, es decepción, remató Latí. Sin adjetivos extras. Sin atenuantes. Carlos Hermosillo fue todavía más duro y tocó una fibra histórica. 15 años sin campeonato no pasan en silencio. Según su lectura, Pumas empezó a normalizar la medianía, a vivir del recuerdo, de la cantera gloriosa, de los nombres que alguna vez alimentaron a la selección. Pero la historia no juega sola. Y cuando no se actualiza con resultados, se convierte en peso muerto. El último título de liga fue en el Clausura 2011. Desde entonces, apenas 2 finales aisladas y una larga colección de proyectos que no maduraron. El 2025 no se juzga solo por no levantar un trofeo, sino por no competir cuando el calendario lo exigía. Por quedarse, otra vez, en la zona gris. Y ahí está el fondo de la polémica. No es que Pumas no gane, es que empieza a parecer cómodo no hacerlo. Y cuando la eliminación se vuelve normal, el problema ya no es la crítica externa. El problema es el espejo. Pero la crítica no quedó solo en palabras. En cantera, el ruido mediático se tradujo rápido en decisiones internas que no admiten medias tintas. El nombre de Leo Suárez volvió a entrar en escena en Pumas, pero no como esperanza ni como intento de rescate. Entró como lo que hoy representa para el club, un ciclo agotado que se busca cerrar cuanto antes. Tras finalizar su préstamo con Estudiantes de La Plata, el argentino debe regresar a México por una cuestión meramente contractual. En lo deportivo, su historia en Ciudad Universitaria está terminada. La determinación es directa y viene alineada desde el cuerpo técnico y la directiva. Efraín Juárez no lo contempla en su proyecto para la próxima temporada y en los altos mandos del club el diagnóstico es idéntico. No hay espacio, no hay intención y tampoco existe margen para insistir con un jugador que nunca logró consolidarse ni dentro ni fuera del campo. Su etapa en Argentina no cambió nada. Aunque Leo Suárez sumó 2 títulos con Estudiantes, su participación fue secundaria. Las lesiones volvieron a perseguirlo, los minutos nunca llegaron y el protagonismo jamás apareció. Tan claro es el panorama que el propio club argentino decidió no extender el vínculo. Desde ambos lados la lectura fue la misma, la apuesta no funcionó. En cantera, el desgaste es incluso más profundo. Dentro del entorno auriazul se comenta que el nombre de Leo ni siquiera forma parte de las conversaciones deportivas. No se discute su rol, no se debate su posible aporte. Simplemente no está en los planes. Y cuando alguien lo recordó, la reacción fue de sorpresa, como si se tratara de un contrato que nadie esperaba volver a ver. Pero el problema no fue únicamente futbolístico. Puertas adentro también se señala un quiebre en lo simbólico. Comparaciones constantes con su paso por el América, referencias innecesarias y una falta de lectura del contexto universitario terminaron por romper cualquier vínculo emocional. En un club donde la identidad y el sentido de pertenencia pesan tanto como el rendimiento, ese tipo de actitudes se pagan caro. La paradoja es evidente. Leo Suárez llegó a Pumas directamente desde Coapa con cartel de refuerzo probado, experiencia y jerarquía. Durante un breve tramo pareció que podía adaptarse al Pedregal. Sin embargo, su salida a Estudiantes terminó de confirmar lo que internamente ya se intuía: no era una pieza compatible con el proyecto a mediano plazo. Ahora el escenario es uno solo. Pumas buscará una salida definitiva, ya sea venta o un nuevo préstamo, pero sin dramatismos ni discursos vacíos. El mensaje hacia el vestidor es contundente: el proyecto avanza, incluso si eso implica cerrar capítulos incómodos. En este nuevo Pumas, las oportunidades no se heredan, se ganan. Y los ciclos que no responden, se cortan. Con Leo Suárez fuera del proyecto, otra decisión de peso empezó a generar ruido en cantera. El torneo que está por comenzar podría ser el último de Keylor Navas en el fútbol mexicano. El contrato del arquero con Pumas es por 1 año y vence en junio de 2026. Cuando llegó, la posibilidad de una renovación estaba sobre la mesa. Hoy, ese escenario ya no se percibe tan claro. El contexto cambió. El club entró en fase de ajustes y el propio Keylor parece enfrentar un momento distinto en su carrera. En su arribo a Ciudad Universitaria, la lectura era otra. La cercanía con Costa Rica,
el atractivo de jugar en una de las sedes del Mundial 2026 y el reto de liderar a un equipo histórico como Pumas daban sentido al movimiento. Sin embargo, el panorama internacional se movió y factores externos comenzaron a pesar. La eliminación de su selección del camino mundialista alteró prioridades y abrió interrogantes que antes no existían. En lo deportivo, Keylor asumió el rol que se esperaba de él desde el primer día. Debutó el 25 de julio ante Querétaro y rápidamente se convirtió en capitán del equipo. Disputó 15 partidos de fase regular en el Apertura 2025, recibió 19 goles y fue titular en el play-in frente a Pachuca, partido que terminó marcando otra eliminación auriazul. Ese encuentro llegó apenas días después del golpe sufrido con Costa Rica, sumando una carga emocional evidente. Más allá de los números, su profesionalismo nunca estuvo en discusión. Dentro del club se sigue valorando el impacto que generó desde el primer minuto. El relato de su llegada se convirtió casi en anécdota fundacional. Manejó varias horas desde Rosario hasta Buenos Aires, tomó un vuelo intercontinental, aterrizó de madrugada en la Ciudad de México y sin margen para el descanso, viajó a Guatemala para tramitar su visa de trabajo. 2 días después, estaba bajo los 3 palos. Sin privilegios, sin excusas. Pero el fútbol no se sostiene solo en gestos. Y en Pumas, la discusión ya no gira alrededor del pasado inmediato, sino del futuro. Con el plantel en ajuste, vuelve una pregunta incómoda que divide al Puma. En los últimos torneos, Pumas empezó a cargar con una etiqueta que incomoda tanto como explica muchas decisiones: el club de las segundas oportunidades. No como discurso romántico, sino como modelo de supervivencia en una liga donde el dinero marca diferencias cada vez más visibles. En cantera lo saben. Y aunque no siempre se dice en público, esa lógica ha definido buena parte del armado reciente del plantel. El punto de partida es estructural. Pumas no compite desde el mismo presupuesto que los grandes favoritos. No es una excusa nueva, pero sí una realidad constante. De acuerdo con valores de mercado, el equipo universitario se mueve en la zona media de la Liga MX, lejos de los planteles que superan con facilidad el umbral de los 100 millones de euros. Ese contexto obliga a elegir con cuidado, pero también empuja a apostar donde otros ya no quieren mirar. Ahí aparece el beneficio de la duda. Futbolistas con recorrido, con talento probado en otros momentos, pero que llegan tras tropiezos, lesiones o decisiones que los dejaron fuera del radar principal. En los últimos 5 torneos, la lista es amplia y revela una tendencia clara. Rogelio Funes Mori, Leo Suárez, José Juan Macías, Aaron Ramsey, Alan Medina. Nombres distintos, contextos distintos, una misma lógica, Pumas como último tren. El problema es que no todas las apuestas pagan. Algunos casos terminaron confirmando los temores iniciales. Funes Mori nunca logró adaptarse al juego ni al entorno. Ramsey simbolizó el riesgo extremo, jerarquía internacional, sí, pero con un impacto mínimo en cancha. En esos escenarios, la segunda oportunidad terminó siendo un costo alto para un club que no puede equivocarse seguido. Pero sería injusto pintar el modelo solo desde el fracaso. También existen ejemplos que sostienen la apuesta. Jorge Rubalcaba regresó tras no consolidarse en Europa y encontró continuidad, peso ofensivo y regularidad, cerrando la Apertura 2025 como goleador del equipo. José Juan Macías y Alan Medina, muy cuestionados en su llegada, respondieron con rendimiento y goles cuando el margen de paciencia era mínimo. En esos casos, Pumas acertó. Ahí está la contradicción central. El mismo modelo que expone al club a errores visibles también le permite competir sin romper su estructura financiera. No es casualidad, es necesidad. Y en ese equilibrio frágil se mueve hoy la directiva auriazul, tratando de distinguir entre oportunidad real y simple nostalgia deportiva. Con la llegada del Clausura 2026, el debate se reabre. Nuevos nombres como Juninho o Jordan Carrillo ya entran bajo esa lógica: talento, proyección y una historia previa que genera dudas. La pregunta ya no es si Pumas dará segundas oportunidades. Eso está asumido. La pregunta es a quién y hasta cuándo. Porque apostar siempre implica riesgo, pero normalizar el error puede convertirse en identidad. Y ahí es donde el club enfrenta su mayor desafío: usar la necesidad como estrategia sin que se transforme en costumbre. En cantera lo saben. El margen es corto. Y cada última oportunidad que no funciona, se cobra con presión, crítica y tiempo perdido. Con la defensa en el centro del debate, Pumas empezó a mirar el mercado con otros ojos. La sensación en cantera es clara: el siguiente paso del proyecto pasa por atrás. No como ajuste menor, más como decisión estructural. El cuerpo técnico y la directiva coinciden en que el equipo necesita un zaguero que ordene, que mande y que eleve el nivel de todos los que juegan alrededor. Un central que llegue con autoridad natural,
sin periodo largo de adaptación.